Sean bienvenidos alumnos a este nuevo video en su cátedra de Derecho Administrativo número 2. Este video es el último que realizamos previo a nuestro examen parcial número 1. En ese sentido, vamos a determinar dos temas fundamentales para este video en particular. Número 1, vamos a desarrollar el tema de los tipos de pretensiones en el proceso contencioso administrativo. Y número 2, vamos a revisar cuáles son los órganos jurisdiccionales en el proceso contencioso administrativo. Este último tema lo vamos a desarrollar a partir de ciertos decretos legislativos que fueron emitidos por el órgano legislativo para la creación de los nuevos juzgados y de las cámaras de lo contencioso administrativo. También quiero mencionar que los decretos a los que vamos a hacer referencia en el segundo tema ya se encuentran en la plataforma Blackboard para que ustedes puedan revisarlos y también puedan cotejar la información que vamos a desarrollar en este video. En ese sentido, vamos a comenzar entonces con el tema número 1, que es el tema tipos de pretensiones en el proceso contencioso administrativo. Pues miren, acá vamos a decir en primer lugar que es el artículo 10 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso el que nos establece cuáles son estos tipos de pretensiones que se pueden deducir ante los órganos jurisdiccionales en materia contenciosa. En ese sentido, estas pretensiones, es decir, lo que el particular va a pedir, cuál es la consecuencia jurídica que el particular le solicita al órgano jurisdiccional cuando va a impugnar un acto o una omisión administrativa. A eso se refiere el tipo de pretensión. Y vamos a determinar una primera conclusión. Si bien el artículo 10 delimita las pretensiones que pueden deducirse en sede contencioso, esto es, en vía jurisdiccional, vamos a concluir en primer lugar que estas pretensiones se encuentran íntimamente vinculadas con los pronunciamientos que debe realizar el órgano jurisdiccional en caso de pronunciarse una sentencia estimatoria, según lo establecido en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa. Y en ese sentido es que el artículo 10 determina las distintas pretensiones de la forma siguiente. Como número 1, desarrolla la declaración de ilegalidad del acto que se impugne y en consecuencia su anulación. En la letra B, o en el número 2, menciona que otro tipo de pretensión es el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento. Número 3. Otra de las pretensiones es la declaración de ilegalidad de la actuación material constitutiva de vía de hecho. Número 4. Las relativas a las controversias suscitadas en relación con los contratos administrativos. Y finalmente también me regula dos pretensiones más. La condena respecto de la administración pública al cumplimiento de obligaciones como consecuencia de la inactividad material de la administración pública y la condena al pago de reclamaciones por responsabilidad patrimonial. Vamos a desarrollar ciertos ejemplos prácticos de cada uno de estos tipos de pretensiones que los particulares pueden deducir ante los órganos jurisdiccionales en esta vía contenciosa. Vamos a comenzar con la declaración de ilegalidad del acto que se impugne y en consecuencia su anulación. ¿A qué se refiere? Pues mire, vamos a decir que si mediante la demanda contenciosa lo principal, el fundamento es impugnar actos administrativos. Es en ese sentido que el demandante debe solicitar o instar la ilegalidad y consecuente nulidad del acto impugnado, independientemente de su naturaleza. Esta solicitud se puede verificar respecto de dos casos en particular. Número 1. La impugnación de un acto expreso,
Es decir, hay una declaración de voluntad expresa de la administración pública y que tiene una constancia material, que es la que se le notifica al particular. Vamos a crear un caso en particular respecto de un acto expreso. El acto que deniega la autorización para el ejercicio de la profesión de la abogacía. Es decir, un licenciado en ciencias jurídicas presenta su solicitud ante la Corte Suprema para que se le autorice en el ejercicio de la profesión. Sin embargo, al finalizar el procedimiento administrativo, resulta que la Corte Suprema le deniega la autorización, es decir, no lo puede autorizar o no verifica respecto de este particular todos los requisitos para que pueda ser autorizado por la Corte Suprema para el ejercicio de la profesión. En este sentido, como ya vimos en el video número 1, si este particular desea acudir a la vía jurisdiccional, ¿cuál va a ser su pretensión en particular? Pues mire, el demandante deberá impugnar la ilegalidad de ese acto administrativo que denegó la autorización para ejercer la profesión. Y como en este caso, compañeros, es un acto expreso, hay una constancia material del acto que se le notificó al particular, la denegatoria de la autorización. En este sentido, en su demanda dentro de la pretensión, usted tiene que, 1, impugnar la ilegalidad de dicho acto y número 2, también tiene que hacer mención de la fecha, hora y de la autoridad que emitió ese acto administrativo, que sin duda para el caso es la Corte Suprema de Justicia en pleno. Este es el caso número 1. Ahora, también dentro de este numeral 1 del artículo 10 existe otro supuesto en particular. Dejamos ya el tema cuando se trata de la impugnación de un acto expreso. Ahora vamos a la impugnación de un acto denegatorio presunto, es decir, la impugnación de un silencio negativo, a partir del cual el caso es el siguiente. El particular presentó una petición a la administración pública y finalizó el plazo para dictar y notificar una resolución expresa y la administración pública no hizo absolutamente nada. Guardó silencio. Se configura un acto presunto, un acto denegatorio. Silencio negativo. La pregunta es, ¿cuál tiene que ser la pretensión del demandante al impugnar un silencio negativo? Pues vea, la pretensión del demandante debe ser la ilegalidad de ese acto denegatorio, porque lógicamente su petición, la petición que hizo el particular a la administración pública, nunca fue contestada y se presume entonces que hay un silencio negativo. Lógicamente, su pretensión, la consecuencia jurídica que usted debe de solicitar en su demanda es la ilegalidad de ese acto denegatorio. Ahora bien, aquí hay una característica particular, precisamente porque el silencio negativo es un acto presunto. Es un acto presunto en donde no tenemos una constancia material, como sí sucede en el acto expreso. Sin embargo, acá la interrogante es, mire, si es un acto presunto, entonces yo no le puedo decir en la vía jurisdiccional, en mi demanda, yo no le puedo decir al órgano jurisdiccional, no puedo citar el día y hora en que se produjo ese acto presunto. Es totalmente cierto. Usted no puede definir esa situación. Pero lo que sí puede hacer, compañeros, es que cuando usted impugne una denegación presunta, debe de hacer referencia a la fecha en la que presentó la solicitud a la administración pública y respecto de la cual usted no recibió respuesta. Y principalmente
debe citar la autoridad administrativa a quien fue dirigida la petición. Esa es la particularidad de una impugnación, de un silencio negativo, de una denegación presunta. Ahora bien, vamos con el segundo supuesto en particular. Acá ya desarrollamos el supuesto número 1, mediante dos ejemplos concretos, cuando se impugna un acto expreso y cuando se impugna también una denegación presunta, un acto presunto, un silencio negativo. Ahora bien, nos dice el segundo supuesto de los tipos de pretensión que otra tipología, es el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento. ¿A qué me estoy refiriendo en este caso en particular? Pues vamos a comenzar diciendo que todo actor en un proceso contencioso tiene legitimada su intervención por la titularidad de un derecho subjetivo o de un interés en particular. Ello, según ya lo hemos estudiado en las semanas anteriores, en los términos establecidos en el artículo 17 de la Ley de la Jurisdicción. En ese sentido, su última y principal pretensión es el reconocimiento de ese derecho o interés que le ha sido vulnerado por la administración y en consecuencia la adopción de medidas que permitan el pleno restablecimiento de la situación afectada por el acto viciado de nulidad. Ahora bien, en todos los casos que resulte procedente, de conformidad con la disposición que hemos mencionado, es decir, el artículo 17, debe solicitarse al tribunal la adopción de las medidas para el restablecimiento del derecho violado, en el sentido que se restituya la situación en los términos en la que reconoce el ordenamiento jurídico. ¿A qué nos estamos refiriendo con todo esto? Pues mire, imagínese si el acto impugnado impuso una multa y la misma no ha sido pagada por el particular. Es decir, en un determinado caso, la administración pública, una municipalidad, por ejemplo, le impone una sanción al particular. Este particular, como ya lo vimos, interpone un recurso de apelación y el Consejo Municipal, cuando resuelve dicho recurso, confirma la multa que fue impuesta por el delegado contravencional, por ejemplo. Entonces, vamos a tener acá dos actos administrativos. Y los dos actos, el número 1 impone una multa y el segundo acto confirma esa multa. Pero usted inmediatamente, después de que le notifican la resolución del Consejo Municipal mediante la cual resolvió el recurso, entonces usted, número 1, tiene agotada la vía administrativa y puede irse directamente entonces a la vía jurisdiccional. Cuando usted presenta su demanda, usted tiene que hacer mención dentro de la pretensión que se le ha impuesto una multa y que la misma no ha sido pagada. Entonces, ¿qué va a suceder? El tribunal debe ordenar a la administración que se abstenga de efectuar el cobro de tal multa. Esto puede ser mediante dos figuras en particular. Una medida cautelar, ¿sí? Y puede ser también que durante la tramitación del proceso, cuando ya se dicte sentencia, se declare la ilegalidad de dicho acto sancionatorio y también el tribunal dentro de su sentencia va a mencionar que la administración pública, en este caso la municipalidad, no puede efectuar el cobro de la multa. Es decir, acá también debemos hacer mención de una situación bastante particular.
Hemos planteado un caso a partir del cual la administración pública, indudablemente la municipalidad, impuso una sanción y esta fue confirmada vía recurso de apelación por el Consejo Municipal. Pero existen casos que no resulta posible el restablecimiento en los términos en que originalmente debió ser reconocida una situación por la administración pública. Esta situación se presenta en el tema de contratación pública. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando los efectos del acto impugnado, en este caso un acto de adjudicación, se agota antes de que se acceda a la jurisdicción contenciosa. ¿Qué significa? Por ejemplo, una sociedad que participó en un proceso de contratación resultó, o mejor dicho, no resultó adjudicada con el contrato, sino que fue otra sociedad, y resulta que la sociedad que perdió impugna ese acto de adjudicación, pero resulta que la administración pública ya procedió a celebrar el contrato respectivo. Para este caso en particular, no resulta posible el restablecimiento de los términos en que originalmente debió ser reconocido por la administración. ¿En qué sentido? Porque ya el contrato fue adjudicado. No es posible que el tribunal como tal ordene, por ejemplo, que ese contrato no surta los efectos jurídicos, sino que hay que esperar el resultado del proceso contencioso como tal para determinar la legalidad o ilegalidad de ese acto de adjudicación del contrato. No perdamos de vista que lo que se está impugnando es el acto de adjudicación. Y como la administración pública ya celebró el contrato, cuando la sociedad que perdió impugna ese acto de adjudicación, no es posible restablecer los términos de esa situación jurídica, precisamente porque el contrato ya fue celebrado. Estos serían los dos casos particulares respecto de la letra B del artículo 10 o del segundo supuesto de los tipos de pretensiones reconocidos en el artículo 10 de la LJCA. Vamos al ejemplo número 3. Dice la declaración de ilegalidad de la actuación material constitutiva de vía de hecho. Acá vamos a recordar un poco la cátedra anterior y también el video anterior en donde platicamos un poco sobre las características principales de la vía de hecho, que no es más que una actuación material que se puede presentar mediante dos situaciones. Uno, que la administración pública actúe sin tener un respaldo en un acto administrativo y dos, que la administración pública actúe fuera de los límites contemplados en un acto administrativo, es decir, en exceso de lo establecido en el acto administrativo. En cualquiera de las dos situaciones, ¿qué es lo que el particular debe de impugnar? ¿Cuál va a ser la pretensión principal? Pues mire, debe ser la declaración de ilegalidad de la actuación material de la administración impugnada en la demanda. Es decir, lo que debe de impugnar en particular es la actuación material de la administración pública. Esta, como ya les dije, esta puede verificarse porque actuó materialmente sin respaldo en un acto administrativo o actuó en exceso del contenido de un acto administrativo. ¿Cuál va a ser entonces la finalidad del demandante si la pretensión principal es la impugnación de la actuación material constitutiva de vía de hecho? Pues vea, la finalidad del demandante es que la actuación material cese, es decir, que la administración pública ya no ejecute esa actuación material. Y lógicamente también el tribunal se va a pronunciar respecto del restablecimiento del derecho que ha sido vulnerado al particular
a partir de esa actuación material que evidentemente se consumó en la esfera jurídica del particular. Esto tiene una íntima relación con el artículo 58, letra C, de la Ley de la Jurisdicción. Seguidamente, otro de los supuestos en particular, lo vamos a desarrollar. El número 4, las relativas a las controversias suscitadas en relación con los contratos administrativos. Aquí vamos a decir dos cosas. La pretensión principal del particular se refiere a pretensiones respecto de las convenciones creadoras de obligaciones sujetas al derecho administrativo. ¿Qué son estos? Los contratos administrativos. Como por ejemplo, acá, cuando usted impugna los contratos administrativos o la consecución de actos que permitieron la celebración de ese contrato administrativo, que también estos actos son de naturaleza administrativa, usted puede solicitar dos tipos de pretensiones. Primero, la declaración de nulidad o el cumplimiento de cláusulas contractuales. Y estos actos administrativos relacionados a contratos administrativos encajan en el supuesto previsto en las letras A y B del artículo 10. ¿En qué sentido? Porque yo lo que voy a solicitar como pretensión es la declaración de ilegalidad del acto que se impugne, como por ejemplo un acto de adjudicación, o también yo puedo solicitar el restablecimiento de una situación jurídica individualizada en particular. Es decir, en este tipo de pretensión referida a los contratos administrativos, yo también puedo tener los tipos de pretensiones que han sido determinados en el número 1 y en el número 2 del artículo 10 de la Ley de la Jurisdicción. Seguidamente, otro tipo de pretensión es la condena a la administración pública al cumplimiento de obligaciones. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la inactividad de la administración pública. Pero acá debemos hacer una mención particular. Recordemos, previo a demandar la inactividad de la administración pública en sede jurisdiccional, en vía jurisdiccional, es importante agotar la vía administrativa. ¿Y cómo? Recordemos un poco la cátedra anterior y también el video que mencionamos o al que hicimos mención la semana anterior. Respecto de la inactividad de la administración pública, tenemos que agotar primero la vía administrativa. Y es el artículo que está en pantalla de la Ley de la Jurisdicción el que le determina cuál es ese procedimiento previo que se debe seguir antes de acudir a la vía jurisdiccional. Y este se resume de la forma siguiente. El particular debe dirigirle a la administración pública una petición simple por escrito de ejecución de la correspondiente actuación. Es decir, el particular presenta una solicitud y le pide a la administración pública cumpla con la obligación que consta en el ordenamiento jurídico o que consta en un acto administrativo y usted, administración pública, no está cumpliendo. Cúmplala. Eso es lo que le pide el particular. El inciso segundo le dice, la denegatoria de la ejecución solicitada o la falta de ejecución en el término de 10 días habilitará el plazo señalado en la Ley de la Jurisdicción para la deducción de la correspondiente pretensión contra la inactividad mediante la presentación del escrito de demanda. Que ya sabemos que el plazo para presentar la demanda, una vez agotada esta especie de vía administrativa, el plazo para presentar la demanda es de 60 días. Ahora bien, ¿qué es básicamente lo que vamos a solicitar o cuál va a ser la pretensión respecto de la inactividad
de la administración pública. Importante. La pretensión debe referirse al cumplimiento de la obligación que ha dejado de cumplir la administración. Y fíjese bien, si la obligación incumplida por la administración pública, por ejemplo, está contenida en un acto administrativo, como por ejemplo, un acto que ordenó el pago de indemnización a un particular, y esa es la obligación que no se ha cumplido por parte de la administración pública, debe solicitarse la condena al cumplimiento de esta prestación. Es decir, que si la obligación es de pago y la administración pública no efectúa el pago, o mejor dicho, no verifica el pago a favor de un particular, la pretensión debe de ir encaminada a solicitar la condena y que la administración pública pague esa prestación. A esto es lo que se refiere el último cuadro que nosotros vemos aquí en pantalla, este que acabo de mover. Ahora bien, vamos a revisar la última o el último tipo de pretensión contenida en el artículo 10 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, y se refiere a la condena al pago de reclamaciones por responsabilidad patrimonial. Fíjese bien, cuando se trata de reclamaciones por responsabilidad patrimonial, corresponde al demandante expresar en su demanda el monto por el que pretende la condena a la administración, así como establecer durante la tramitación del proceso la existencia de los daños y el monto pretendido. Eso es lo principal. Ahora bien, debe tomarse en cuenta también, y esto quiero que lo tomen a manera de consejo. Se tiene que tener presente que la reclamación por responsabilidad patrimonial puede solicitarse en una demanda separada o en la misma demanda en que se planteen las otras pretensiones que recoge este artículo 10. Si este es el último caso, es decir, si la pretensión de responsabilidad patrimonial se presenta conjuntamente con la demanda que contiene los otros tipos de pretensiones, deberá acreditar el particular la existencia del daño y el importe del mismo daño, según lo establecido en los artículos 9 y 58, inciso final de la Ley de la Jurisdicción. Con esto, compañero, hemos finalizado de platicar un poco sobre los tipos de pretensiones. Ahora bien, el segundo tema que nos corresponde desarrollar es los órganos jurisdiccionales en el proceso contencioso administrativo. Y para este tema en particular vamos a comenzar con cuáles son estos órganos jurisdiccionales y cuál es la competencia territorial que estos órganos jurisdiccionales poseen. Y vamos a mencionar que para estudiar y examinar este tema, vamos a recurrir a dos decretos legislativos en particular. El decreto legislativo 761 del 28 de agosto de 2017 y el decreto legislativo 233 del 8 de diciembre de 2021. Fíjese, compañero, en este primer decreto legislativo se crearon 4 juzgados de lo contencioso administrativo, uno en Santa Ana, uno en San Miguel y 2 en San Salvador. Y también dentro de este mismo decreto desde el año 2017 se creó una sola Cámara de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, existió la necesidad por parte del órgano judicial de ampliar o de crear más órganos jurisdiccionales. ¿En qué sentido? Se dieron cuenta que solamente estos órganos jurisdiccionales que se crearon respecto del decreto legislativo 761 no eran suficientes para tramitar
todas las demandas en materia contenciosa. Por ello es que posteriormente se emitió el decreto legislativo 233 del 8 de diciembre de 2021. En este decreto en particular se crea una Cámara Segunda de lo Contencioso y también se crean dos juzgados de lo contencioso administrativo más con sede en la ciudad de San Salvador. Es decir, para nosotros entender cuál es la competencia territorial de todos estos o de los órganos jurisdiccionales a los que se ha mencionado, vamos a, o se nos obliga, mejor dicho, a revisar estos decretos legislativos, porque cada decreto en particular tiene disposiciones normativas que determinan la competencia tanto de los juzgados como de la Cámara. Y se preguntará, licenciado, ¿y qué sucede con la sala de lo contencioso? La sala de lo contencioso, recordemos, es un órgano jurisdiccional que fue creado a partir de la Ley de la Jurisdicción de 1978. Es decir, no es una sala de reciente creación. Antes se instituía como el único órgano jurisdiccional competente para conocer de la materia administrativa. Hoy hay juzgados, hay cámaras y también las salas de lo contencioso. En este sentido, al revisar de manera conjunta los dos decretos a los que ya hemos hecho mención, vamos a tener que la competencia en razón del territorio es la siguiente. Primero, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana, que solamente es uno, va a tener competencia en los departamentos de Santa Ana, Aguachapán y Sonsonate. Segundo, hay un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Miguel. ¿Cuál es la competencia? En los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. Y acá es donde viene la particularidad. Los juzgados contencioso administrativo, dos con sede en San Salvador y hay otros dos con sede en Santa Tecla. Es decir, hay un juzgado primero, un juzgado segundo, un juzgado tercero y un juzgado cuarto de lo contencioso administrativo. Repito, el primero y el segundo tienen sede en Santa Tecla. El tercero y el cuarto tienen sede en San Salvador. Y estos van a tener competencia en los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cabañas, Cuscatlán, La Paz y Chalatenango. Y también hay dos cámaras de lo contencioso administrativo. La Cámara Primera de lo Contencioso está en Santa Tecla. La Cámara Segunda de lo Contencioso se encuentra en San Salvador. ¿Y cuál es la particularidad de las dos cámaras? Tienen competencia en todo el territorio de la República. Es decir, la competencia de la Cámara de las dos cámaras es a nivel nacional. Y finalmente, hay una sala de lo contencioso administrativo. La pregunta es, por ejemplo, si existe un particular que quiere demandar, por ejemplo, a la Alcaldía Municipal de Santa Ana por actos administrativos emitidos, por ejemplo, por el alcalde municipal o por el consejo municipal, la demanda se va a presentar directamente en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana. Lo mismo sucederá respecto de autoridades, como por ejemplo de Sonsonate y de Aguachapán. De la misma forma sucede en los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. La demanda se presenta directamente en este juzgado, tanto de Santa Ana como de San Miguel. El problema se presenta en San Salvador, porque hay 4 juzgados y hay 2 cámaras. La pregunta es, ¿dónde presento la demanda? Porque surge la siguiente interrogante. ¿Será que los juzgados y las cámaras tienen competencia para recibir las demandas por día? Esto no es cierto. Fíjese bien. Es el último decreto en el artículo 4
Es el decreto legislativo del 8 de diciembre de 2021 el que nos establece la situación jurídica siguiente. La distribución de los asuntos de competencia de los juzgados y cámaras de lo contencioso administrativo se realizará por la Secretaría Receptora de Demanda de Santa Tecla, la que podrá recibir demandas o solicitudes utilizando medios tecnológicos y por el mismo medio podrá comunicarse la asignación y distribución a los juzgados y cámaras de lo contencioso administrativo. Es decir, compañeros, que cuando la competencia territorial se refiera respecto de los juzgados a todos los departamentos que ya hemos mencionado y en las cámaras respecto de todo el territorio nacional, la demanda se va a presentar en el caso particular en la Secretaría Receptora de Demandas de Santa Tecla. Y será esta Secretaría Receptora la que distribuya las demandas respecto de los juzgados y respecto de las cámaras. Y finalmente, respecto de la sala de lo contencioso, las demandas se presentan también de manera particular en la Secretaría de la Sala de lo Contencioso que se encuentra en el órgano judicial en San Salvador. Así, compañeros, finalizo este video. No sin antes mencionarles que previo al examen parcial vamos a tener nuestra reunión sincrónica en donde vamos a realizar ciertos casos prácticos a partir de los cuales vamos a estudiar los temas más fundamentales o los temas principales que van a ser evaluados en el examen parcial. Saludos, compañeros.